nosotros analizamos la vez anterior la Gran Comisión desde el Génesis como el mandato de crear cultura y de crear civilización y crear sociedad. O sea, eso es algo completamente nuevo, no nuevo, porque algunos sociólogos cristianos y algunos misionólogos cristianos ya lo habían planteado anteriormente, pero es nuevo a los ojos de mucha gente. Es Ujú. decir, de que el mandato de Génesis es la gran comisión de no solamente llenar la tierra, poblarla, reproduciendo y tener hijos. Es decir, el que lo ve así solamente piensa en la relación sexual, en la reproducción, y ese es el mandato de Dios, pero realmente todo lo que está detrás de ese mandato es que ellos iban a crear cultura, iban a crear civilización, iban a crear arte, iban a crear tecnología, etcétera, que es que la gran comisión implica que nos movamos de nuestro lugar. Aquellos que no están pensando en la gran comisión o aquellos que piensan que la gran comisión solamente es ejercer dominio, eh, que no pierdan de vista también que el dominio se ejerce a nivel mundial, es decir, a nivel global, con una visión global. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, eso es lo primero que vemos en el llamamiento de Abraham. El Señor lo envía a otro lugar. Luego vemos que hay un desarrollo también en la visión que Dios tiene preparado para esta misión que le está entregando a Abraham, ¿no? De ir hacia otro lugar, y le está diciendo, prácticamente le está decretando lo que ya sucedió en el preconocimiento de Dios. Le dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, el alcance, digamos, del evangelio en este sentido debe ser hacia todas las naciones, hacia todos los lugares. Y eso también es coherente con otras porciones de la escritura. Por ejemplo, a mí me gusta un versículo que se encuentra en Habacuc 2:14. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Tenemos esa figura que hace el profeta, que va a llenar toda la tierra. Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast de Reforma Hispana. Estamos en nuestra serie de conversaciones con Josué López de Nicaragua acerca de la gran comisión y la misión del reino de Dios en las Sagradas Escrituras. Y estamos empezando un viaje a través del Nuevo Testamento, o algunos de los puntos más importantes del Nuevo Testamento, en donde la gran comisión es abordada. A la vez anterior abordamos acerca de la gran comisión en el Génesis, desde la creación del hombre y la mujer, y la gran comisión como la orden y el mandato de Dios de fructificar, de multiplicarse y llenar la tierra. Hoy vamos a estar abordando la misión en el pacto abrahámico, y para abordar este tema tengo el gusto y tengo el agrado de encontrarme con Josué López. ¿Cómo está, Josué? Bien, hermano, muy bien, gracias al Señor. Contento de estar compartiendo este tiempo con vos y con los hermanos que puedan ver esta conversación en nuestros distintos canales, en el que, como bien dijiste, estamos empezando una serie y vamos a crear más contenido para la iglesia, para la edificación de la iglesia en el tema de misionología. Sí, hermano, y es que eh, me pregunto si alguna vez has visto o has planteado o lo han planteado dentro de las congregaciones cristianas en las que vos has visitado la misión y la gran comisión en el pacto abrahámico, ¿verdad? Para poder partir desde ahí. ¿Realmente es un tema que podemos ver desde todos los ángulos de la escritura, o realmente es un tema muy desconocido? ¿Qué pensás al respecto de la misión y la perspectiva que tiene la iglesia de la misión desde las escrituras? Generalmente cuando se habla de misión, siempre vamos al mandato de nuestro Señor, ¿no? En Mateo 28, donde se le da la gran comisión a los apóstoles. Y lo que yo he escuchado es que cuando se trata de discipular conforme a este tema, siempre partimos de ahí. Pero muy pocas veces, de hecho,
de hecho nunca he escuchado a un grupo de líderes y pastores, digamos, discipular, que la Gran Comisión está presente inclusive en los primeros capítulos del Génesis, pues, en los primeros 3 capítulos antes de la caída. Entonces, este es un tema interesante, o sea, analizar la teología bíblica de la Gran Comisión desde el Antiguo Testamento, pasar o sea, porque cabe la pregunta, ¿cuál es o qué es? O quizás sería mejor, ¿cuál es la Gran Comisión? Porque al formular esa pregunta, entonces podemos definir un punto de partida, ¿no? Claro, claro, y es que eh, nosotros analizamos la vez anterior la Gran Comisión desde el Génesis como el mandato de crear cultura y de crear civilización y crear sociedad. O sea, eso es algo completamente nuevo, no nuevo, porque algunos sociólogos cristianos y algunos misionólogos cristianos ya lo habían planteado anteriormente, pero es nuevo a los ojos de mucha gente. Es Ujú. decir, de que el mandato de Génesis es la gran comisión de no solamente llenar la tierra, poblarla, reproduciendo y tener hijos. Es decir, el que lo ve así solamente piensa en la relación sexual, en la reproducción, y ese es el mandato de Dios, pero realmente todo lo que está detrás de ese mandato es que ellos iban a crear cultura, iban a crear civilización, iban a crear arte, iban a crear tecnología, etcétera. Y eso es lo que se ve, ¿no? Con los descendientes de Caín, que de los descendientes de Caín se dicen unos son los que tocan en la flauta, otros fueron los que trabajaron los metales, etcétera. Es decir, poco a poco el hombre, al irse reproduciendo, fue creando civilización, cultura, tecnología, etcétera. Es decir, ese es el mandato de Dios para el hombre, ese es el propósito de Dios para el hombre. Eh, Creer de que ahora la Gran Comisión solamente tiene que ver con la predicación y la salvación de las almas y llevar a estas personas a una congregación donde se tiene una liturgia frecuente, eso es reducir la Gran Comisión, es decir, desde, podríamos decir, desde el primer punto en donde se aborda la Gran Comisión es muchísimo más amplia y por supuesto en el Nuevo Testamento cuando Jesús hace el mandato sigue siendo amplia, lo que pasa es que tenemos la vista demasiado corta para poderlo ver. Eh, y en ese sentido, en Génesis, me gusta mucho tu comentario de que realmente a veces no lo pensamos, de que realmente la Gran Comisión está ahí a un capítulo, 28 versículos de el mandato de la Gran Comisión. Y en este sentido, vamos a empezar a ahondar en la misión en el pacto abrahámico. Solamente quisiera mencionar algo, Josué, y es que en la vez anterior vimos el mandato de fructificar, multiplicar, llenar la tierra, señorearla, sojuzgarla, desde un punto de vista de dominio, ¿ya? Y la gran comisión de dominio. Pero por supuesto que quiero remarcar este punto. El dominio, ¿verdad? Implica que el hombre migra. En otras palabras, implica que el hombre se mueve, Ujú. implica que el hombre va y conquista nuevas tierras, implica que las familias se van diseminando por toda la tierra y es exactamente lo que sucede con los hijos eh, de Noé. Todos los hijos de Noé y sus descendientes se van diseminando y uno de ellos, uno de sus descendientes, que es Nimrod, planea hacer una torre de Babel y no extenderse. Dice, vamos a hacer una torre por si acaso fuésemos esparcidos. Es decir, en este punto sí quiero volver a hacer énfasis, que es que la gran comisión implica que nos movamos de nuestro lugar. Aquellos que no están pensando en la gran comisión o aquellos que piensan que la gran comisión solamente es ejercer dominio, eh, que no pierdan de vista también que el dominio se ejerce a nivel mundial, es decir, a nivel global, con una visión global. Si yo estoy pensando en la Gran Comisión solamente dentro de mi territorio o dentro de lo que hoy conozco como mi nación, que en la práctica y en la teoría no es más que la invención ficticia de una nación creada por el Estado,
y creado por la constitución de un Estado, entonces tenemos una visión muy reduccionista de la Gran Comisión. La Gran Comisión no se reserva solamente a mi nacioncita creada por el Estado de manera mágica. No, esa nación o el concepto de nación que en algún momento tendríamos que abordarlo, cuál es el verdadero concepto de nación, pero no están abordándose en toda esta coyuntura de la Gran Comisión mi nación y ejercer dominio en mi nación, sino que ya el mandato de llenar la tierra implica una visión global e implica que el hombre empieza a moverse, a migrar, a buscar nuevas tierras, a cultivar nuevas tierras, a ejercer dominio, a crear invenciones en nuevos territorios. Es decir, no solamente se limita a nuestra localidad, a nuestro territorio. Creo que en esas veces, a veces caemos en ese error de creer de que la Gran Comisión solamente es donde estoy. Sí, sí, estoy de acuerdo. De hecho, eso es lo primero que vemos en el llamamiento de Abraham. El Señor lo envía a otro lugar. Vete de tu tierra y tu vete de tu tierra y de tu parentela a la ciudad que yo te mandaré. Génesis capítulo 12. Y haré de ti, versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Luego vemos que hay un desarrollo también en la visión que Dios tiene preparado para esta misión que le está entregando a Abraham, ¿no? De ir hacia otro lugar y le está diciendo, prácticamente le está decretando lo que ya sucedió en el preconocimiento de Dios. Le dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, el alcance, digamos, del evangelio en este sentido debe ser hacia todas las naciones, hacia todos los lugares. Y eso también es coherente con otras porciones de la escritura. Por ejemplo, a mí me gusta un versículo que se encuentra en Habacuc 2:14. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Tenemos esa figura que hace el profeta que va a llenar toda la tierra. Entonces, es importante tener esa perspectiva porque eso nos hace visionar no solamente en nuestro contexto inmediato, sino en lugares, en un ministerio apostólico, en lugares no alcanzados, lugares donde el evangelio, donde Cristo no ha sido predicado. Entonces vemos eso, vemos en el llamamiento de Abraham y es interesante ver, bueno, no sé si vas a mencionarlo más adelante, pero quisiera quizás adelantarme un poco. Dale, dale. Es interesante la reacción de Abraham. Abraham dice que toma a su familia, a su esposa, a Lot, y él empieza a obedecer, ¿no? Hay una acción al mandato del Señor. Y luego vemos, interesantemente, en el versículo 7, que el Señor le aparece a Abraham y Abraham edifica ahí un altar para adoración. Entonces, vemos estas dos partes de la acción o de la obediencia, mejor dicho. Lo que nosotros en HMF llamamos la meta y la tarea, ¿no? La tarea, ir, obedecer a Dios, pero también vemos la actitud de Abraham de hacer altares de adoración. Entonces vemos también la espiritualidad ahí, donde él hace adoración, pero al mismo tiempo está moviéndose. Entonces, vemos que la verdadera obediencia a este mandato está en estas dos vertientes, ¿no? En actuar, movernos, ser proactivos, ser diligentes con el mandato, pero al mismo tiempo eh, cuidar, ¿no? La espiritualidad, de ser conformados más a la imagen de Cristo, ver los temas de espiritualidad familiar. Abraham dice que edificó un altar y seguramente con toda su familia ofrecía ahí adoración.
y más adelante dicen que los versículos más adelante se movía y donde iba él edificaba un altar. Entonces es interesante que si nosotros estamos quizás solamente centrados en una actitud de adoración espiritual, dominical, congregacional, pero no estamos haciendo la tarea de ir hacia otros lugares donde Cristo no ha sido predicado, o ir hacia áreas para ejercer dominio, someter estas cosas al señorío de Cristo, como la Escritura nos mantiene, perdón, nos dicen. Entonces prácticamente estamos solamente cumpliendo con una cara de la moneda, por así decirlo, y la otra cara no la estamos abordando. Entonces vemos este principio bíblico en la Escritura, que el que rompe uno de los mandamientos rompe toda la ley. Entonces podríamos decir de que sería una obediencia, quizás no, quizás ni siquiera sería obediencia, porque estaríamos solamente dedicando nuestro esfuerzo a la espiritualidad o a la oración congregacional, dominical, y no ocupándonos de la tarea. Entonces estamos, como mencionaste al inicio, estamos reduciendo lo que sería el mandato de ir y discipular naciones, o ir y llenar la tierra. Completamente. Yo lo digo porque a veces decimos dentro de los movimientos reconstruccionistas principalmente que sí, y los postmilenialistas, sí, de que el reino de Dios va a llenar toda la tierra y que esa es nuestra escatología, es una escatología de victoria, es una escatología positiva, pero cuando analizamos sus esfuerzos de misiones transculturales, de misiones fronterizas, son nulos. Son Es decir, locales. hay una incongruencia. Es decir, ¿cuáles son tus esfuerzos para realmente expandir el evangelio mundialmente y que esa profecía y esa escatología de victoria al final sea completada y todo el reino de Dios llene la tierra, si no están ejerciendo ningún tipo de, ni siquiera apoyando, ni siquiera en trabajo conjunto con un equipo de misioneros fronterizos? Y ahí es donde yo hago una crítica al movimiento reconstruccionista. El movimiento reconstruccionista, podríamos decir, en su gran mayoría es postmilenialista y tiene una escatología de victoria. Y esta escatología implica que el reino de Dios va a llenar toda la tierra y el evangelio va a alcanzar todo el mundo. Pero la incongruencia está en que sus esfuerzos de misiones fronterizas, el envío de misioneros, la preparación de misioneros para otros pueblos es nula. Y ahí es donde yo hago esta crítica y hago este hincapié. Y por eso yo estoy tratando con con un grupo de reconstruccionistas, tratando de inculcar esta importancia dentro de todo el nuevo pacto, que es todas las naciones. Y, y este énfasis en el nuevo pacto no solamente es, o sea, es nuevo, es decir, estaba desde el pacto abrahámico. Y eso que tú planteas de que de manera universal, así como Adán y Eva y su descendencia obtienen una bendición universal y posteriormente una maldición universal, también es universal la promesa a Abraham. Y la promesa a Abraham era a tu descendencia de dar esta tierra, ¿no? Le daré esta tierra donde moras, pero también, y serás bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí está el componente misionológico revelado desde el pacto abrahámico de la responsabilidad de la iglesia de llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra. O sea, ¿cómo se cumple esa promesa a Abraham? Se cumple a través de la misión de la iglesia llevando el evangelio a todas las naciones. Y si nosotros no estamos involucrados en la tarea apostólica, es decir, aquellos que no conocen los términos apostólicos, es decir, la tarea de envío del Espíritu Santo para que los misioneros puedan compartir y puedan dar testimonio del Evangelio del Reino de Dios.
A esto nos referimos con apostolado. Es decir, si no hay ningún esfuerzo de apostolado, si no hay ninguna preparación de misioneros o de candidatos a misioneros para enviar, entonces no estamos haciendo absolutamente nada para que esta bendición de Abraham sea cumplida en la iglesia el día de hoy. Y aquí es donde se ponen un poco tensas las cosas, porque aquí hago inclusive este hincapié hasta los reconstruccionistas. Es interesante porque Rushduni mismo fue un misionero, en otras palabras, fue un apóstol. Es decir, él fue misionero a las tribus, a las etnias indígenas autóctonas de Estados Unidos. A mí no me es en absoluto extraño que Rushduni haya fundado un ministerio llamado Calcidon, porque esa era su sodalidad, porque estaba funcionando como un apóstol y funcionando como un apóstol transfronterizo, transcultural, y por otro lado estaba ejerciendo corrección a la iglesia. Es decir, un apóstol en todo el sentido de la palabra. Pero cuando vemos los movimientos reconstruccionistas y a otros que puedo mencionar, quizás a Boyidar Marinov, que habla mucho de las misiones, y él tiene un enfoque de misiones a través de la traducción de libros y poner literatura en la lengua de las personas que vayamos a servir. Él propone este tipo de misión, de entregarles la literatura, y es totalmente válido. Más allá de ellos, yo no te puedo decir, quizás Stephen Perks, con el que hemos estado conversando ya muchísimos meses al respecto de esto, y estamos en los proyectos futuros de hacer esfuerzos en este sentido, pero más allá de ellos no encuentro otra persona reconstruccionista que esté involucrada en esta tarea de la Gran Comisión con un alcance a todas las etnias. Por otro lado, esa bendición, es decir, es totalmente inversa a la maldición, ¿no?, que recibió el hombre, ¿no? Adán, Eva, su simiente. Es decir, en Abraham y en el pacto abrahámico es que se da el cumplimiento de esa promesa a, a, a Adán y Eva, que ciertamente la promesa de Adán y Eva comprendía dos aspectos, ¿no? Uno muy positivo y uno negativo. Los aspectos negativos era como que el hombre tenía que trabajar y la tierra le iba a producir cardos y espinos. Y no hace falta ser agricultor para poder vivir eso, ¿no? Uno trabaja en cualquier ámbito y se encuentra cardos y espinos con la gente con la que trabaja. Siempre hay este tipo de situaciones. Pero hay otro aspecto positivo, ¿no? A la mujer le dijo que iba a parir a los hijos con dolor, es decir, pero hay un aspecto positivo. Eh, 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 Pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo a la serpiente, ¿no? La simiente de ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, ahí está revelado la simiente a través de la cual todas las naciones iban a ser benditas, luego revelado a Abraham. Es decir, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa simiente se refiere a Jesucristo. Entonces, debemos comprender que esa bendición, esa maldición que en términos universales fue aplicada a todos los hombres por medio de el pecado y a través de Adán y Eva, también esa bendición entra de nuevo, primero vía la promesa de Abraham y luego es cumplida por medio de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y esa bendición es universal, de tal manera que como el pecado fue tan rotundo y tan brutal en afectar a toda la humanidad, de la misma manera la bendición de todas las naciones prometida a Abraham, en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones. Esa promesa, ese pacto son cumplidas en Jesucristo. Y esto es tan importante para entender
que esto nos hace realmente hacer esfuerzos para cumplir y ver esa promesa cumplida de a nuestro padre Abraham. Es decir, yo no veo un motivo de tanto gozo de ser parte del cumplimiento del plan de Dios, de cumplir esa promesa a Abraham por medio de su iglesia. Debemos entonces, compañeros reconstruccionistas y iglesia en general, ¿no?, ser parte de la promesa abrahámica, porque ciertamente nosotros decimos de que somos hijos de Abraham, pero cuando necesitamos cumplir las responsabilidades que tenemos como hijos, no las queremos asumir. Y considero que estamos en un grave error. No sé qué pensás vos, Josué. Sí, o sea, en términos prácticos, como decíamos, se debe de ver ese legado, ¿no? Que la iglesia está heredando de los padres. Vemos también a los profetas, vemos a los apóstoles ir de un lugar a otro, vemos a nuestro mismo Señor ir de ciudad en ciudad. Es decir, Jesús no se centró en una localidad, en un área específica, sino que él iba de ciudad en ciudad predicando el evangelio del reino. Los apóstoles también, vemos a Pablo, Bernabé y todo el equipo apostólico de Pablo trascender fronteras, ¿no? Y es así como es que va a llegar el cumplimiento de esta promesa de que en ti, o sea, en Abraham, en la fe de Abraham, iban a ser benditas todas las naciones. Es así como va a llegar a ser posible. Y eso tenemos que remarcarlo bien cuando estamos hablando de misiones, plantación de comunidades cristianas, verlo desde ese punto de vista. Ahora, quisiera también mencionar algo que podemos ver en los primeros 3 capítulos de Génesis antes de la caída. Vemos a los mandatos positivos y negativos que ya mencionamos en el episodio pasado, y vemos esa tarea de dominio que tenía el hombre. Entonces, como mencionaste anteriormente, hace unos minutos, la bendición básicamente es la reversión de la maldición que cayó sobre Adán y Eva por la desobediencia. En este sentido, lo que queremos decir con esto es que los efectos de la bendición se tienen que ver no solamente a nivel espiritual, ya como podría ser la salvación de la alma, sino también a nivel social, a nivel de entorno, a nivel material, ya que sería la tarea de dominio de todas las cosas, como posteriormente las escrituras nos muestran un desarrollo más acabado. Quizás ahorita no lo vemos así en el pacto abrahámico, pero si hacemos si digamos, podemos ver un contexto más alejado para ver todo el panorama, vemos cómo era el reino de Dios antes de la caída y tenía todos estos elementos de dominio, de sojuzgar la tierra, de ofrecer oración a Dios a través de esas actividades. Y luego, con la caída, la creación es sujeta a corrupción, y lo que hace el evangelio es la restauración de todas estas cosas que implican también una acción en la creación, una acción en el dominio, una acción en la reconstrucción de todas las áreas de vida y pensamiento del hombre. Por lo tanto, cuando hablamos de gran comisión, no estamos hablando solamente de plantación de comunidades cristianas para reuniones, ¿no? Sino que un discipulado integral sí implica, el discipulado integral implica una comunidad cristiana, que estemos creciendo en el conocimiento del Señor y en la espiritualidad, pero que ese discipulado tiene que extenderse hacia todas las cosas, según el llamamiento de cada uno de sus discípulos. No sé si Sí, estás es de acuerdo con ese interesante punto. porque realmente toda la historia, prácticamente pareciera que la historia desde Génesis 1 hasta Génesis 12, cuando llega la promesa a Abraham, pareciera que está todo interconectado, ¿verdad? No tenemos tiempo para hacer teología bíblica. Sin embargo, si tú analizas Génesis 1, la bendición a Adán y a Eva, fructificad, multiplicados, llenar la tierra, señorearla y sojuzgarla. Sojuzgar toda la creación, ¿no? Luego,
Capítulo 3, bueno, capítulo 2 habla acerca de más detalles acerca de la creación de la mujer. Capítulo 3, la caída. Y aquí hay un punto de inflexión importante, que es: maldita será la tierra por tu causa. Es decir, es maldita la tierra y maldito todo el que habita sobre la tierra. Es decir, toda la creación misma se torna maldita a causa de la rebelión de Adán y de Eva. Acto seguido, sus hijos un hijo está matando a otro, es decir, un hijo está matando a su hermano. O sea, la causa y el efecto que el pecado desencadena en el hombre es mortal, o sea, mortal al nivel de que, así como Adán y Eva pretendían ser dioses, porque ese fue el engaño de la serpiente, ¿no? Ser como Dios, determinar para ellos mismos qué era el bien y el mal. Caín también quiere ser Dios. Caín quiere ser Dios porque él quiere determinar la vida y la muerte de las personas. Es decir, eso solo lo puede determinar el De su Señor. hermano. Es decir, y él quiere determinar ahora es decir, cuándo debe morir una persona. Y eso solo el Señor en su providencia y es decir, el asesinato es un falso reclamo de deidad. El asesinato es un falso reclamo de poder divino para determinar la muerte de una persona. Es decir, eso es algo que solamente el Señor eh, eh, se puede arrogar, ¿no? Demanda un sacrificio para sí mismo. Dice, yo demando sangre. Así como el Señor demanda sangre para establecer pactos, así mismo Caín demanda sangre, ¿verdad? Porque se siente ofendido con esta criatura, ¿no? Y demanda su sangre para sentirse que está siendo de alguna manera restituido, ¿no? Génesis 6, toda la tierra ya está llena de maldad. Es decir, el detalle de Génesis 6, y estaba llena la tierra de maldad. Los hombres hacían el mal y Dios se propone hacer el diluvio. Es decir, la tierra se colmó de tanta maldición y eso implica todas las familias de la tierra se llenaron de maldición y se llenaron de maldad. Y el Señor erradica y empieza nuevamente con una familia que es la familia de Noé, sus hijos y sus nueras. Y les vuelve a dar el mandato de fructificad, multiplicados y llenar la tierra. Y empiezan con ellos. Noé tiene hijos, sus hijos tienen sus hijos, tienen sus descendientes, y Nimrod planea. Interesante, volvemos de nuevo a Nimrod. Nimrod planea hacer una torre cuya cúspide llegue al cielo, para por si evitar ser acaso fuéramos esparcidos. esparcidos. No queremos esparcirnos, queremos quedarnos aquí. Y nos haremos un nombre. El Señor, sabemos la historia, confunde sus lenguas, no se pueden entender entre sí y su proyecto fue un total colapso. Cabe destacar que Nimrod es apenas uno de los descendientes de Noé. Noé tuvo 70 descendientes, es decir, los hijos de sus hijos suman 70 y Nimrod apenas fue uno. Es decir, que los otros sí estaban expandiéndose, los otros sí estaban siendo esparcidos. Y luego de la Torre de Babel, lo que tú te encuentras en las escrituras es el pacto abrahámico. Y le dice Dios a Abraham, dice, engrandeceré tu nombre. Es decir, lo que en la Torre de Babel estaban... Lo que en la Torre de Babel pretendían. Es decir, vamos a pretender hacer una gran nación. Por eso Make America Great Again, cerrando fronteras, no es más que crear una Torre de Babel cuya cúspide llegue al cielo, porque no queremos movernos de aquí ni queremos que nadie entre. ¿Ya? Cuya cúspide llegue al cielo y decimos, no queremos ser esparcidos, no queremos movernos de aquí.
y así vamos a ser un gran nombre. Ujú. América será grande de nuevo, ¿no? Ese no es más que el proyecto de Babel. Es exactamente el mismo proyecto de Babel. Pero en el pacto abrahámico se sucede algo totalmente contrario a este proyecto. Y es, y engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, haré una nación grande de ti, ¿ya? Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El proyecto divino entonces para todas las familias de la tierra revelado en el pacto con Abraham es bendición para todas las naciones. Es decir, la razón por la que Dios iba a engrandecer el nombre de Abraham y lo iba a hacer a él una gran nación, es decir, a los descendientes de Abraham una gran nación, era precisamente para que esa nación bendijese a todas las demás. Y eso sucede cuando en el pasaje de llega aquellos tres hombres misteriosos, se acercan a Abraham y Abraham insiste con ellos, ¿no? Les dice, quédense a comer. Por eso vinieron ustedes, porque se van a quedar a comer, coman conmigo. Comen y luego cuando los encamina, porque ellos se dirigen a Sodoma y a Gomorra a destruir la ciudad. En el camino, Abraham los encamina, los acompaña hasta cierto punto de su viaje y dice el texto que Dios razona y dice, encubriré, o sea, dentro de sí mismo, o sea, para sí mismo, la Trinidad hablando entre ellos, encubriré a Abraham, mi amigo, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Se pregunta esto la Trinidad y le declaran a Abraham lo que va a hacer. ¿Y qué era lo que iba a hacer? Iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y acto seguido, ¿qué hace Abraham? Intercede por Sodoma y Gomorra. Señor, ¿cómo vas a destruir la ciudad? Si habrán 50 ahí justos. Señor, si hay 50 justos, no destruyas la ciudad. No la destruiré por esos 50. Señor, discúlpame un momento más. 40 que hayan, no la destruye. Empiece a interceder por las naciones. Y definitivamente podemos ver, yo creo que llega hasta 10, negociando con Dios cuál es el número adecuado de personas justas, y sabes, porque él no quería que Sodoma y Gomorra fuese destruida. Implícitamente está porque él sabía que en Lot vivía también ahí. Pero es interesante cómo Abraham está intercediendo por naciones que son paganas. Wow, tremendo. Hermano, en ese sentido, bueno, ibas a decir algo, perdón, pensé que habías terminado. No, o sea, lo que te voy a decir es lo siguiente. Abraham realmente era un padre de naciones. O sea, era un padre de naciones no solamente por el pacto que Dios estableció con ellos, con Abraham, sino porque Abraham respondió de una manera afirmativa a ese pacto. O sea, respondió de una manera acorde a la altura de ese pacto. Y la prueba está en cómo, luego de habérsele declarado que una nación pagana iba a ser destruida, habiéndosele prometido a él que iba a ser una gran nación, empieza a interceder por naciones paganas. Eso no lo vemos el día de hoy, o por lo menos no hay un esfuerzo intenso de la iglesia por interceder por naciones perdidas como las del Medio Oriente, Eritrea, Mauritania, Somalia, Arabia Saudita, Irak, Irán, Afganistán. Es decir, no vemos ese mismo espíritu abrahámico en la iglesia porque no entienden la gran comisión en el pacto de Abraham. Entonces piensan de que esa bendición se le dio a Abraham para que ellos la recibieran y la heredaran, y ahora todos estamos bendecidos, aleluya, gloria a Dios, levantan sus manos, Dios nos ha bendecido, somos benditos en Abraham, y piensan que ahí se quedó todo. Eso es un completo y absoluto error.
¿Qué estamos haciendo nosotros respondiendo como Abraham para interceder, y no solo interceder, sino ir de manera activa, de manera intencional a revelar este pacto y estos misterios de Dios a las naciones? Sí, justamente iba también a comentar algo en relación a la actitud de la iglesia de hoy. O sea, básicamente estamos como Nimrod, o sea, queriéndonos hacer un nombre, ya, eso, predicándonos, pues lamentablemente mucha parte de la iglesia está en esa condición, no queriendo expandirse, no queriendo salir hacia las naciones. O sea, es triste que ni a las comunidades donde se reúnen los hermanos salen a ver, a orar por enfermos, a trabajar con alcohólicos, a trabajar con drogadictos, a visitar viudas, visitar, o sea, ni siquiera a la comunidad donde está plantado, digamos, el, donde se reúnen, la comunidad aledaña, que podría ser, ya, qué sé yo, el barrio, la residencia, y no tienen tampoco una visión transcultural. O sea, básicamente es la misma actitud de Nimrod y es la edificación de una torre de Babel, prácticamente. O sea, en términos Y qué prácticos. interesante que has puesto a la iglesia en términos de la Torre de Babel, porque si es así, ¿cuál es el resultado? Confunde las lenguas del Señor en Babel, ninguno puede edificar nada, y al final, y es como el resultado de Jesús, cuando, es decir, de lo que hablaba Jesús en una de sus parábolas, que dijo: ¿quién que construye una torre primero no calcula cuánto le costará esa torre? ¿Ya? Y no vaya a ser que se quede corto, se quede a mitad de camino de la construcción y venga a ser grande su vergüenza y su ruina. Y eso es exactamente lo que le sucedió a Babel. No contaban con que Dios es inmanente, trascendente, y de que iba a hacer algo para frustrar eh, su plan soberbio de hacerse un nombre fuera, o sea, hacer una gran nación fuera de Dios. O sea, eso es totalmente imposible. La única manera de hacer una gran nación es entrando en el pacto abrahámico con él. Así podemos hacer una gran nación. ¿Cuál es el resultado de Babel? La ruina, la vergüenza, la confusión, y nadie se pone de acuerdo para hacer nada, y al final la construcción de esta torre queda en un absoluto fracaso, en una absoluta vergüenza. No es eso lo que estamos viendo hoy de la iglesia, Josué. O sea, no estamos viendo que aparentemente están construyendo pura hojarasca, heno, porque realmente no están haciendo absolutamente, no están teniendo ningún impacto en la sociedad, no están teniendo ningún impacto en el orden social. Prácticamente es una construcción de heno, de hojarasca, de madera, una construcción que no va a permanecer en el tiempo. Y cuando el Señor pruebe la obra de ellos, van a salir, si bien es cierto, van a ser salvos como quien se salva de un incendio, dice Pablo. Ciertamente toda su obra será quemada. Qué triste cuando lleguemos ante la evaluación de nuestro rey, que en las parábolas de las minas, en las parábolas de talentos, siempre evaluaba a sus siervos. Te di tanto, ¿qué produjiste con lo que te di? Qué triste cuando lleguemos ahí y cuando se someta a prueba todo lo que hemos hecho y salga absolutamente reprobado y quemado por el fuego. Es decir, eso no vale nada. Eso es absolutamente triste y vamos a sufrir una gran vergüenza con el Señor. Eh, Estamos en absoluta desobediencia y necesitamos arrepentirnos de esto para que empecemos a actuar conforme a eso que predicamos y pregonamos de el pacto abrahámico, y que en Abraham son benditas todas las naciones de la tierra, es decir, los gentiles, y ahí me llegó la bendición ahí.
a mí hasta ahí llegó. O sea, no trasciende a nada más. Sí. Y el otro enfoque, hermano, de la Gran Comisión que hay que también trabajar es el enfoque de dominio, ¿no? Que vemos que la iglesia no está teniendo, como dijiste, ningún acercamiento, eh, ningún discipulado a sus miembros para que estos sean de influencia en el orden social, en la vocación que Dios los ha puesto, que Dios los tiene, que puedan ser de influencia, porque creemos que la Gran Comisión no implica estas cosas. Entonces, eso es una visión reducida, una visión dividida de lo que es la Gran Comisión, porque lo vemos desde el Génesis con el pacto abrahámico se reafirma y hay una promesa de victoria en que serán benditas todas las naciones. ¿Ya? Pero básicamente el Evangelio va a restaurar ya aquello que fue perdido y lo que fue perdido es el Edén, ¿no? El Edén con todos sus elementos, el dominio, y toda la oración que ofrecemos a Dios a todas de en todas de nuestras actividades. Correctamente, ese es un buen punto como para cerrar, que ciertamente, y esto ya va para los misioneros ya que están en el campo, probablemente ellos ya están en el campo y piensan de que la Gran Comisión es reducida nada más a plantar comunidades cristianas, es decir, plantar las mal llamadas iglesias. ¿Por qué digo mal llamadas iglesias? Porque tenemos esa mala concepción de lo que el término iglesia significa. O sea, en primera instancia, iglesia está usado en el Nuevo Testamento, la primera vez que es usada por Jesús, que dice que sobre esa piedra, es decir, sobre aquella declaración que Pedro acababa de hacer de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aquellos que sostuvieran su fe en esa declaración, serían parte de su iglesia, o sea, se edificaré mi iglesia, o sea, el Señor está edificando la iglesia y la iglesia entonces son todos aquellos, todo aquel grupo o cuerpo de creyentes que se adhieren a la gran familia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, llamar iglesia a, a una congregación específica, es decir, que cumple con ciertas características como tener un lugar de reunión, tener un calendario de reunión y tener a ciertas personas que se encargan de presidir esas reuniones es totalmente reduccionista. Es decir, la iglesia es mucho más que eso, la iglesia abarca absolutamente todo. Es decir, el término iglesia en el Antiguo Testamento, por lo menos en la Biblia de los 70, en la Septuaginta, era utilizada el término iglesia para toda la asamblea de toda la nación. Es decir, todo Israel era la iglesia. Es decir, toda la sociedad es la iglesia. Y ahí es donde podemos ver que la iglesia tiene otras misiones, otros aspectos de su misión en un territorio específico, que es lo que hablamos la vez pasada, de crear civilización y crear cultura. Y ahí todas estas personas que son parte de la iglesia empiezan a comerciar, empiezan a vivir el día a día, empiezan a vivir el día cotidiano y empiezan a cambiar y a transformar la cultura y la religión de esa sociedad o de esa determinada región para empezar a hacer iglesia, para hacer en la asamblea del gran rey en la tierra. Y si los misioneros no entienden esta parte, es decir, que reducen la iglesia a reunirse o llevar a un grupo de creyentes a reunirse cierto número de días a la semana, presididos por un cierto grupo de personas, eso es no comprender la Gran Comisión. Que la Gran Comisión está dada en el pacto abrahámico como será tu descendencia como el pueblo de la tierra y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente. Pero la bendición realmente en el Antiguo Testamento es una bendición totalmente integral, holística. Es decir, en todos los aspectos de la vida Dios había bendecido al hombre.
bendice al hombre del trabajo, del fruto de su trabajo, bendice al hombre la tierra que cultiva, bendice del hombre su salud, su cuerpo, bendice del hombre su descendencia, el fruto de su vientre, bendice del hombre los animales, las posesiones, es decir, los bienes que posee. Es decir, la bendición es absoluta y es holística dentro de todo el esquema bíblico. Es un error entonces reducir la bendición que aborda el pacto abrahámico o las bendiciones que aborda toda la escritura, todo el cuerpo de las escrituras, a simplemente una bendición espiritual que tiene que ver con mi justificación en Cristo. Es decir, es absolutamente reduccionista. Por eso los misioneros deben entender que la Gran Comisión, si ciertamente plantamos comunidades cristianas, porque eso sí es cierto, estas comunidades cristianas tienen mucho que hacer más allá de reunirse en un lugar específico presididos por un grupo específico de personas. Es decir, estas personas tienen todo un campo de acción en su sociedad y en su entorno, en su medio en el que se desenvuelven día a día. Sí, amén, porque justamente ese es el reino de Dios, es el reino de Dios como algo total que permea toda la realidad, no solamente el plano espiritual. Vemos a Jesús, como mencionaba en su ministerio, sanando, vemos a Jesús alimentando personas, sanando personas, resucitando muertos, y justamente cuando él Pero envía a los... lo ves también lo ves hablando con recaudadores de impuestos, lo ves hablando con personas que le está cambiando completamente su manera de ver el mundo y de ver la realidad en la que vivían. Es decir, la única manera de un recaudador de impuestos de entender su orden social era: César es rey. Y como rey, él me permite a mí ser un recaudador. Es decir, yo puedo pagarle a él, comprarle una cuota de sus impuestos y luego ir yo a cobrar los impuestos al pueblo. Es decir, no había otra manera de organizarse, porque dentro de esa realidad el imperio romano era el reino sobre la tierra y César era el rey. Pero Jesús los está hablando con ellos, les está cambiando la forma de ver, la forma de pensar, se reúne con personas que son de estratos sociales muy bajos, se permite que personas de estratos sociales muy bajos lo toquen, lloren en sus pies, eh, enjuguen sus lágrimas con sus cabellos y traten de lavarle sus pies. Es decir, él está cambiando toda una perspectiva de esa realidad del orden social, de ese reino sobre la tierra, y él está mostrando de que hay un reino superior y hay un reino que ha venido a la tierra y que todos los demás serían destruidos. Uno de ellos es Mateo. Mateo es transformado por completo. Él era un recaudador de impuestos, se sentaba a la mesa de los tributos, y el llamado de Jesús provoca algo que lo transforma completamente y solo dice: sígueme, y al instante le siguió. Es decir, personas que tenían posiciones de poder dentro de la sociedad, dentro del orden social, también son transformadas por un Jesús que está enseñando acerca del reino de Dios. Porque a veces, ciertamente la iglesia, lo digo porque a veces la iglesia ve estos milagros de Jesús, sus sanidades, los milagros, los prodigios que él hizo, y realmente creen en eso y oran por esos milagros, pero no solamente eso hizo Jesús. Jesús dio testimonio de la verdad ante Poncio Pilato. Pilato le pregunta qué es la verdad. O sea, Pilato está diciéndome qué cuento que viene a decirme a mí. Es decir, yo tengo poder sobre ti, yo te puedo mandar a matar si yo quiero. Es decir, esa es la verdad, esa es la realidad en la que Pilato vive y en la que cree y en la que cree que tiene a Jesús en sus manos. Jesús responde de una manera contundente, es decir, que la soberanía realmente venía de Dios y que a Pilato no le había sido nada, que no le había sido dado nada que no le había dado Dios primero. Y después le dice: yo vine a dar testimonio de la verdad, para esto he nacido. Lo que le pregunta a Pilato es: ¿eres tu rey? Yo he venido a dar testimonio de la verdad, para esto he nacido, responde Jesús.
vine a dar testimonio de la verdad, en otras palabras, vino a dar testimonio de toda Realidad. la realidad en la que el hombre vive, o sea, esa realidad que Dios creó. Que no Entonces solamente Jesús es no espiritual. solamente está atendiendo, él está cambiando cosmovisión de las personas. Y esta es una tarea en la que muchos misioneros y la iglesia en general no se adentra porque tiene alergia, ¿no?, a este tipo de temas. Y creen que son filosofías y que las filosofías son huecas y que no debemos inmiscuirnos en ellas, ¿no? Creo que ahí nos quedamos cortos, ¿no? Sí, y sí, tal vez sería bueno abordar esto que voy a mencionar a continuación en otros episodios, y lo digo en plural porque yo sé que es un tema que podría ser bien extenso, y es el tema de la escatología. Ya me parece que parte de la aversión de los ministros contra estas cuestiones de cómo es esto que el reino de Dios es influir en el orden social. Si todo esto va a ser destruido, si el Señor nos vamos a ir en un rapto, entonces todo esto tiene implicaciones prácticas en la Claro. cosmovisión de la iglesia, ¿no? Y en la forma en la que hacemos misiones. Entonces, sin embargo, pues entiendo que es un tema bastante profundo, hay varias perspectivas escatológicas, pero quizás lo abordamos así de manera de las implicaciones prácticas, ¿no? Quizás un repaso de las implicaciones prácticas. Hay un libro muy bueno de Rush Dooney que no es tan grande, se llama El Plan de Dios para la Victoria. Él analiza ahí la escatología desde la perspectiva de teología bíblica y las implicaciones prácticas que tiene cada una. Ya no se mete mucho a hacer exégesis de Apocalipsis 20, Apocalipsis 19 y todos los elementos de figuras y simbolismos, no, sino que él dice las implicaciones prácticas con las conclusiones que cada escuela ya ha llegado, ¿no?, en su postura escatológica. Ya, la postura optimista, la postura pesimista, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las implicaciones prácticas en la iglesia visibles, ya en la misión y en el discipulado? Entonces, bueno, no sé si quisieras agregar algo más, pues, para cerrar, despedir este tiempo. No, bueno, es importante simplemente remarcar que la iglesia es descendiente de Abraham. Es decir, voy a leer Romanos, que dice, Romanos 2, capítulo 2, versículo 28 al 29, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y Romanos capítulo 4, versículo 11 dice, y recibió la circuncisión, se refiere a Abraham, como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Está hablando de todos los gentiles, los que no son carnalmente o de descendencia judía, ¿no? Es decir, que la iglesia es la verdadera descendiente de Abraham. Y cuando se refiere entonces a en ti serían benditas todas las familias de la tierra, se está hablando proféticamente el Señor de que la familia de Abraham, la cual es por la fe, ¿ya? No por la circuncisión, sino por la fe, iba a ser bendita en él, es decir, por medio de la fe en su simiente. La simiente es Jesucristo mismo. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 8 dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serían benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra, ¿no? Todas las naciones. ¿Cuál es el punto entonces? Si nosotros somos verdaderos descendientes de Abraham, debemos entender que gozamos de las bendiciones de Abraham mismo, ¿ya? Pero también de la responsabilidad. Y cuando Abraham se vio en la responsabilidad de interceder por una nación pagana, lo hizo. Y estuvo totalmente anuente a defender a estas naciones. Tanto así
que cuando Kedorlaomer, Tidal, cierto número de reyes van a, a hacer guerra con los reyes de Sodoma y de Gomorra, le ganan la guerra, raptan a Lot. Abraham estuvo totalmente abierto a ir a rescatar a su sobrino y luego entregarle el botín al rey de Sodoma y de Gomorra, es decir, hace alianza con ellos en el aspecto de al menos les devolvió el botín y no tomó absolutamente nada, porque realmente su causa no era defender a un rey pagano, sino su causa era rescatar a su sobrino, ¿no? Raptado. E hizo justicia con sus raptores. Pero estuvo totalmente abierto a servir a estas naciones, no solamente porque él estaba involucrado o vinculado de alguna manera, siéndolo de uno de los residentes de estos reinos, sino también orando e intercediendo por estos reinos. La iglesia entonces debe hacer lo mismo que Abraham y debe asumir esta responsabilidad, interceder por las naciones de la tierra e ir y hacer justicia. Ir a las naciones y hacer justicia y guerrear contra todos aquellos principados, dominios y todos sus siervos de maldad, que son hombres de maldad que están entronizados sobre las naciones y las están cautivando y las están llevando a la miseria. La iglesia debe asumir la responsabilidad de ir, como lo hizo nuestro padre Abraham, y hacer justicia. Si hay alguien que hace o que tiene raptado a todas las naciones, a toda una sociedad, sociedades enteras, es nuestro adversario, el diablo. La escritura dice que los reinos del mundo le han sido entregados. Jesús mismo, Satanás mismo le dijo eso a Jesús. Todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Es decir, ciertamente los reinos del mundo estaban bajo el dominio y la custodia de Satanás. Es decir, ahora por medio de la sangre y por medio de la cruz de Jesús podemos ir a reclamar el dominio de estas naciones para nuestro rey. Y si la iglesia no está y no asume esta responsabilidad con obediencia al Señor, en humildad y en temor, realmente no creamos de que nuestro propio castillo, nuestra propia torre, nuestros propios proyectos van a prosperar. El Señor se encargará de destruir nuestras falsas obras de piedad y nos hará esparcirnos como efectivamente hizo con el pueblo de Babel o con la ciudad de Babel. Al final fueron esparcidos, aunque no querían. Y es lo mismo de la historia de Israel. Al final, por no ser luz en las naciones, por no ser bendición en otras naciones, terminaron yendo bajo otros términos en la deportación, pero al final fueron. Es decir, porque al final Dios es soberano, es rey, y en medio de la cautividad y el cautiverio, Daniel tuvo que ser testigo, Ezequiel tuvo que ser testigo, todos los profetas que estuvieron en la cautividad tuvieron que dar testimonio del Dios de Israel. De igual manera la iglesia tiene que hacerlo. Si no lo hacemos, estamos en una absoluta rebelión contra Dios. Podemos pensar que todos nuestros proyectos eclesiásticos están bien y que Dios los está aprobando todos, pero si no está de acorde a los planes divinos de Dios, que es ser rey del mundo, entonces nosotros no estamos sirviendo al rey, estamos sirviendo a una imagen que nosotros nos hemos creado de ese rey, pero no estamos sirviendo al verdadero y único Dios. Amén. Sí, mientras decías que el Señor es soberano y en tanto la iglesia no se movilice, el Señor la esparcirá, también me recordaba de Jonás. Jonás que se rehusaba a ir a predicar a una ciudad, el Señor aplicó su juicio, ¿no? En ese sentido, creemos que la promesa ya está, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra.
¿ya? El Señor ya lo ha decretado y en el plan redentor y progresivo del Señor va a ir enviando a estos misioneros y al cuerpo de Cristo. Entonces nosotros hacemos ese llamado eh, que podamos repensar, replantearnos la gran comisión, replantearnos cuál es el rol de la iglesia, cómo vivir el reino de Dios, cómo traer el reino de Dios, así como nuestro Señor nos enseñó que debíamos orar, venga tu reino. Ahora vos mencionabas prácticamente la guerra que existe entre digamos, inclusive dentro del pueblo del Señor con todo dominio, potestades, comandados por nuestro adversario. Y esta guerra es a nivel muchas veces de cosmovisiones. ¿Ya? Vemos las filosofías humanistas permeando la mente de los creyentes. Vemos crecer las filosofías que son enemigas de Dios porque la iglesia no está activamente discipulando a los miembros para que ellos tengan una cosmovisión bíblica de todo el orden social, de toda la realidad, no solamente de la salvación ni de la vida eterna, ¿no? Sino de toda área de vida y pensamiento. Entonces, eso es discipular y eso también está dentro del alcance de la Gran Comisión. Entonces, básicamente podríamos resumir en esto, ir hacia todas las naciones, no solamente a una localidad cercana, sino lugares no alcanzados, ser pioneros, digamos, donde Cristo no ha sido predicado, y luego un evangelio del reino de Dios, predicar un evangelio del reino, un evangelio que abarque todas las cosas, porque Jesús es rey sobre el cielo y la tierra. Él tiene potestad tanto en el cielo como en la tierra. Y todo el conocimiento del Señor va a llenar la tierra, así como las aguas cubren el mar. Entonces, bueno, puedes despedir, hermano, el tiempo ahí. Claro. No, gracias a todos los que nos escuchan, gracias a todos los que nos ven. Espero que este tema los ayude a comprender la responsabilidad que tenemos, no solamente para reconstruir las naciones cristianas, reconstruir la cristiandad de nuestras naciones, sino también de llevar esa cristiandad a otros lugares donde no ha sido nombrado. Existen alrededor de yo diría 3.000, quizás más, 3.000 millones de personas que no han escuchado el Evangelio del Reino de Dios y que no han escuchado, por supuesto, del Rey. Debemos entonces asumir esta responsabilidad, no porque sea una iniciativa o proactiva de nosotros, ¿no? Sino porque realmente está como parte del pacto, como parte del mandato de Dios de hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Y en términos del pacto abrahámico, bendecir a todas las familias de la tierra. Como le dijo Dios a Abraham, efectivamente, serás bendición. Y para eso Abraham tenía que serlo activamente. Si analizamos la historia de Abraham, hay tanto tesoro ahí escondido. Abraham cavaba pozos para sacar agua y al final los pozos terminaban en manos de las naciones en los que él vivía como extranjero. Eso es un simbolismo riquísimo de cómo Abraham les dejaba pozos de fuentes de agua viva que saltan para vida eterna. Es impresionante el simbolismo de cómo Abraham no solamente era hombre que plantaba árboles, ¿no? Como dice que plantó un árbol de sicóromo, si no me equivoco. Ahora, eso Pero podría verse no solamente en el término de sojuzgar la tierra, ¿no? Extrayendo agua, creando pozos, no solamente eso, sino aplicar esa analogía que está haciendo poderosa con las palabras de nuestro Señor, que Él es el agua viva. claro, es que está ahí. Lógicamente que si nosotros nos ponemos los lentes
gramático-históricos no entendemos nada, ¿verdad? Lo único que entendemos es que Abraham fue a cavar pozo y ya está, y se lo robaron. Eso es lo único que entendemos, pero realmente el simbolismo profético que está ahí es que Abraham les está dejando a las naciones esas fuentes, y cuando se las robaban, él no discutía por esa agua es suya, tómenla. Igual con Isaac. Isaac fue un hombre de cavar pozos. Isaac cavó pozos, y al final reñían con él, los pastores de uno, y al final los dejaban hasta que Isaac se quedó con un pozo específico. Pero el simbolismo que está ahí es riquísimo, José. Josué les está heredando el agua de vida eterna, les está heredando el espíritu, les está heredando esa bendición que él recibió. De la misma manera la iglesia debe hacerlo. Amén, poderoso, poderoso esa analogía, y cerramos con ese último comentario. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, esperamos que haya sido de provecho pues este conversatorio. Déjennos sus comentarios, algunas ideas, comentarios, sugerencias también. También coméntenos si les gustaría que hiciéramos estos conversatorios en vivo y no pregrabados. Entonces, Dios les bendiga y el Señor esté con Amén. ustedes. Nos vemos, hermanos. Dios les bendiga.